por lo menos, preguntas que certezas, y estábamos convencidos con Jorge de que justamente teníamos que estar acá, en este territorio que llamamos guaraní. Ya les vamos a contar por qué decidimos esto, para profundizar sobre las cosas que sabíamos y la cantidad de cosas que no sabíamos también. ¿En qué punto nos uníamos con Jorge en una larga preocupación, además de tener los dos como formación primaria, la arquitectura? En el tema de la representación. Y entonces quería decir algunas palabras sobre esto. Esta imagen, por ustedes muy conocida, no sé si se puede ver, que es el friso de las sirenas, de los ángeles sirenaicos de San Ignacio Mini. Cuando lo vi por primera vez, no está muy reproducido. Esteban Smiur, que va a estar hoy con nosotros a la tarde, me dijo: es el cosmos, el agua, la tierra y el aire. Este es un tipo de representación estética, artística, pero que al mismo tiempo nos está indicando una forma de organización del mundo. A nosotros todos los fenómenos, todos los hechos se nos dan como representaciones, es evidente, aunque existen por fuera de nosotros, y utilizamos distintas formas y distintas convenciones para representarnos. Acá le pasa algo. Me disculpo porque no soy especialmente... Me falta como saltea. Hacemos acá. Perfecto. Muy bien. Ya estamos. Hay dos formas de representación, más allá de esta forma simbólica que mostré al principio, alegórica, características de nuestro mundo moderno, el mapa y el paisaje. Les hablo de esto porque efectivamente yo me dediqué más bien a la historia del paisaje como representación en estos años. Parecen dos instancias absolutamente opuestas. El mapa da la sensación de cierta objetividad, o casi absoluta objetividad en ciertos términos, con sus límites bien precisos, etc. Mientras que el paisaje convoca instancias subjetivas, afectivas, etc. Sabemos bien ahora, y precisamente porque esto ha sido un debate muy importante en los últimos 30 años, que ni el mapa es totalmente objetivo, ni el paisaje representa la naturaleza de manera mimética y naturalista, sino en una tensión con el sujeto que le está mirando. Y que mapa y paisaje pertenecían a una misma forma de conocimiento del mundo hasta por lo menos el siglo XIX y avanzado el siglo XIX. El mapa se consideraba arte, el paisaje se consideraba también ciencia. Y lo que ha sucedido, este es un largo recorrido desde el siglo XVII en adelante, es que ciencia y representación estética, y digo estética en un sentido muy amplio, no digo artística, digo la imagen de los sentidos, se han ido separando en una forma abismal. Como Jorge y yo somos arquitectos, y debe ser la última disciplina que insiste en que importa tanto la firmeza, o sea, la eficiencia, la objetividad, el uso, o sea, el uso social, el uso que da la sociedad a las cosas, y la belleza, palabra que pocas veces se dice. Nosotros estábamos, habíamos decidido trabajar en ese difícil filo, aunque sabíamos que tanto el mapa como el paisaje, más característico de la palabra paisaje, de contemplación, no daban cuenta justamente de lo que un autor italiano llama paisaje dal basso, es decir, el paisaje en el que uno está inmerso, todo el mundo, todos los días, y que no solo se aprecia a través de la vista, sino también a través de
del tacto, del olfato, del oído y del uso. Nuevamente, acá tenemos una de las viejas profesiones del Paraná, que muchas se han perdido, y uno siempre se pregunta si el Paraná de los jangadores es el mismo que el de los pescadores y es el mismo que el de los académicos, el de los ingenieros. Entonces tratamos de buscar otra palabra. Fíjense que no le pusimos paisaje guaraní para evitar que esto descansara solo en una idea de contemplativa de la representación. Y le pusimos territorio. Y nos metimos en otro problema que también seguimos discutiendo, porque ¿qué es un territorio? Uno podría decir que hay tantos territorios como disciplinas. Hay territorios de los juristas y diplomáticos, de los políticos, de los biólogos, de los geógrafos. Están los territorios de la identidad más inmediata. El reconocimiento de cuál pueda ser un territorio propio varía según las comunidades, según las tradiciones. Por lo tanto, ahí lo que tenemos, nos dice un excelente geógrafo en un artículo que escribió hace más de 30 años, el territorio es un palimpsesto. Me refiero a Pierre Foucault. ¿Qué es un palimpsesto? Ahí se los puse porque yo tuve que hace 30 años mirar el diccionario. ¿Qué es? Esos pergaminos que estaban escritos hacía tiempo, pero que tenían que volver a utilizarse porque no había muchos pergaminos, digamos, era muy caro el soporte para escribir. Se escribía arriba, se borraba lo anterior, pero con el tiempo lo que estaba escrito debajo empezaba a surgir. Entonces me pareció una metáfora maravillosa, porque ese palimpsesto de la historia, o sea, del tiempo, está todo el tiempo presente cuando miramos este espacio que aparentemente se ofrece solo a la fruición visual o al uso presente y contemporáneo. El leer estas huellas, no para atarse a ellas, pero para reinterpretarlas y entender de qué manera esta densidad histórica es la que constituye nuestro territorio, es uno de los propósitos del proyecto que tenemos con Jorge. Pero como bien dije, al ser el territorio un palimpsesto, una superposición de layers que pueden ser leídos y deben ser leídos por distintas disciplinas, era evidente que no lo podíamos hacer solos. Teníamos que trabajar en conjunto con otra gente y estamos armando efectivamente ese pequeño núcleo que va a ver el territorio desde distintas perspectivas. Ahí aparece, así como el panorama de las cataratas del Iguazú fue el primer panorama, la primera pintura al óleo de las cataratas, y fue hecha en una expedición científica, después de una expedición científica. En este caso tenemos un hermosísimo mapa de Parchape sobre lo que había quedado de las misiones después, muchos años después de que los jesuitas fueran expulsados, en donde todavía estaban viviendo comunidades que habían sido evangelizadas, pero lo que quedaba era también una estructura territorial que había sido preparada por estos no demasiados largos años, si pensamos en la historia en general, en que vivieron los jesuitas con los guaraníes en este territorio, en el corazón de este territorio. Ahora bien, no nos interesan solo los mapas. Hablábamos anoche con un colega nuestro que también va a estar, con Fares, que trabaja en Brasil, que no es solo problema para nosotros en este momento de mapas o de paisajes. Como bien Jorge comentó, el tema del agua, íbamos a ponerle territorios del agua, hasta que después decidimos poner guaraní, porque decidimos que ponerle solo del agua podría implicar una versión de determinismo ambiental que queríamos eludir. Porque el agua, aunque sea evidentemente un elemento, o más bien una composición de distintos elementos, H2O, elementos en el sentido de la tabla anterior,
podría pensar en el agua como un elemento fundante, como aquellos de la época de los filósofos antiguos, agua, fuego, tierra y aire. Porque sigue pesando en nuestras conciencias, aunque sepamos que el agua es divisible, que el pensamiento no es científico, etc., siguen pesando ciertos significados profundos, aún en el hombre moderno occidental, sobre el agua materna, el agua nutricia, el origen, pero también la muerte lenta e inevitable, el cambio, la transformación, que no estamos demasiado dispuestos a aceptar. En este sentido es interesante que en los últimos años les traje este afiche característico preparado por las Naciones Unidas, porque estos últimos 10 años fueron la década del agua, enfocados en el agua como elemento universal, como derecho al agua, etc., aunque a mi juicio desterritorializado, puse allí, porque se considera que los problemas del agua son exactamente iguales en todo el mundo global. Es decir, que un río, por ejemplo, es el mismo río en África, en Europa y en América, y los problemas son distintos. Pero además de esta discusión sobre la territorialización concreta del elemento agua, que es algo más que H2O, traje a cuento esta hermosa frase de un libro que les recomiendo, que fue muy tardíamente traducido al castellano, es del 42, es de Gastón Bachelard, el autor de La Poética del Espacio, que conocen muy bien arquitectos y epistemólogos, y habla de la imaginación material. Bartomeu siguiendo a Aristóteles prácticamente. Existen imágenes de la forma y existen imágenes de la materia. La forma está más vinculada con el pensamiento abstracto. La materia, la mano, la vista las nombra, pero la mano, dice Bachelard, las conoce. Uno necesita estar inmerso en ese lugar para realmente entender qué significa. Y esto me encantó. Él trabaja sobre todo con literatura, ustedes saben, y con psicoanálisis, trabaja sobre el tema de los sueños y el agua, y elige el agua precisamente, este elemento tan básico y tan antiguo, mucho antes de que se pusiera de moda como recurso escaso. Esta cuestión, esta voluntad de introducir elementos simbólicos nos llevó a preguntas. No estoy diciendo soluciones, pero les voy a dar un ejemplo de cómo miramos en base a distintas tramas y formas culturales el ambiente, porque uno habla muy fácilmente de defensa, derechos ambientales, justicia ambiental, sostenibilidad, etc., pero hay versiones muy diferentes, en parte por eso lo hemos invitado al padre Meliá. Por ejemplo, todos tenemos los mismos esquemas espaciales. Acá vinieron a nuestra ayuda algunos antropólogos actuales que están trabajando sobre esto. No todos los esquemas espaciales son únicos, no son globales. Hay un antropólogo llamado Tim Ingold que visitó el año pasado la Argentina, que les recomiendo especialmente leer. Está traducido, o está en internet por lo menos, no sé si está traducido, pero su libro se llama Líneas, una pequeña historia. La línea, lo básico para representar, ¿no? Que utilizamos ingenieros, arquitectos, geólogos, publicistas, etcétera, que representa de alguna manera el espacio, tiene una historia muy distinta. A partir de esto, Ingold analiza a partir de las representaciones. Él trabajó con los inuit, ¿no? Esquimales, digamos lo que decíamos, esquimales. Él dice, hay formas muy diversas de representar y por lo tanto de ver el espacio. Nosotros, hombres y mujeres modernos, pensamos como transportistas, dice él. Pensamos en lugares y el camino entre lugar y lugar es irrelevante. Y cuanto más corto sea, mejor.
Si es preferible, me tomo un avión para llegar lo más rápido posible. ¿Es esto el mismo sentido que tienen los inuit del espacio? No, los inuit piensan que el camino es la vida, por lo tanto se parece más a un tejido. El pasado no está detrás, vuelve cada vez porque guía también en esta orientación del espacio. En fin, aquellos que vivían en el mar saben que se mapeaba muy distinto en las Islas Marshall que, por ejemplo, en este mapa británico, cuyas líneas son obviamente fantasmas porque en el agua no se puede dejar trazas, como en la Tierra. Tampoco demasiado en el Paraná. Y este dibujo fantástico es en realidad de grupos amazónicos. Ustedes saben que tanto los tupí como los guaraní vienen del centro del corazón amazónico de América. Y la primera vez que le dan un lápiz y un papel, o sea, un soporte autónomo y un instrumento independiente de sus propias manos, ¿no? Son pueblos cerámicos, pero no representativos miméticos, dibujan esto como el espacio, una especie de manojo de hilos, de sendas por donde uno puede transcurrir. Esta red de hilos enlazados, Ingold toma la metáfora de Paul Klee cuando va a iniciar un dibujo o una pintura y no sabe cómo va a terminar. La línea, dice Klee, sale a pasear. Es muy distinto que una línea ortogonal. Los arquitectos estamos lidiando con eso. ¿Qué pasa con nuestra forma mentis, que es precisamente más parecida a la de los paralelos y meridianos que a la del tejido? Sin embargo, estamos efectivamente muy preocupados por esto y ya no se puede decir que este tema de la representación sea un tema poco transitado en el mundo de la cultura arquitectónica como en el mundo de la antropología. Por supuesto, ¿cuál es el papel, decía Jorge, de los arquitectos en esto? Porque somos algo así como especialistas en generalidades, porque tenemos que hablar con todo el mundo, pero necesitamos el apoyo de expertos, porque no nos podemos dedicar solo a una cuestión. Con los ingenieros pasa lo mismo. Aclaro que ingeniería y arquitectura se dividieron igual que mapa y paisaje, pero ingenieros y arquitectos forman parte de la misma familia proyectual. Piensan en proyectos, piensan en arrojar algo al futuro, ¿no? De tal manera que me refiero más bien a estas técnicas y artes de construcción del habitat. Les traje este ejemplo. Aquellos que en general, ya fueran jesuitas o españoles, por supuesto no eran arquitectos en el sentido que le decimos hoy, pero los arquitectos caemos rendidos y fascinados ante estas dos experiencias, tanto la experiencia de las ciudades españolas como la experiencia de las ciudades jesuíticas. El impacto que recién se está estudiando ahora, no solo del descubrimiento de América, sino el impacto de las ciudades tan utópicas españolas como de la experiencia jesuita en Europa, va desde Montaigne a Voltaire a Foucault, que daba como ejemplo, obviamente, a las misiones jesuíticas como ejemplo clásico de heterotopía. O sea, una utopía, pero no en el futuro del tiempo, sino una utopía que estaba funcionando en tiempo real. Un fragmento de mundo que funcionaba con otras reglas que el resto del mundo. ¿Puede ser esto menos fascinante? Bueno, los arquitectos obviamente tomamos esto lo hicimos con Jorge, tomamos el esquema jesuítico, lo referenciamos en general a la misma historia de la disciplina. Ahí arriba tienen un hospital con tipología prevencional, que es una de las tipologías, una de las invenciones modernas de mayor suerte que llega hasta la vivienda pabellonal moderna.
Y la idea tan característica de la arquitectura de vanguardias, que luego fue también tan criticada, que uno podía crear una ciudad desde cero, en el medio de la naturaleza, encerrada de alguna manera en sí mismo y con sus propias reglas. Ahora, el arquitecto no solo dibuja, habla y habla mucho, como se estarán dando cuenta. Yo soy muy charlatana. Los arquitectos hablan todo el tiempo, tienen que hablar en la obra, tienen que hablar entre sí, tienen que hablar con los expertos, con los usuarios, etc. Y tienen que hablar también, permítaseme la metáfora, con los no humanos. Últimamente, muchos de ustedes conocerán, se ha empezado a pensar desde el punto de vista no solo ambiental, que tenemos una responsabilidad con aquellos que genéricamente vamos a llamar no humanos y que ellos intervienen activamente en el mundo tanto como intervenimos nosotros. El arquitecto desde siempre ha necesitado tratar de leer esa naturaleza, y esto viene ya desde hace mucho, desde las épocas de Palladio. Nunca vayas contra la naturaleza, decía Alberti. Acá es muy claro, nosotros en este hermoso mapa, plano que está en Simancas, si miramos la ciudad jesuítica vamos a ver algo totalmente regulado, lo mismo que vio Foucault, disciplinado, etc. Si miramos un plano más general, vamos a ver cómo estos caminos empiezan a moverse libremente, van a penetrar seguramente en la selva, pero también en los campos, y los jesuitas acá son llevados de la mano por los que ellos nombraban guaraníes hacia esa naturaleza que ellos conocían tampoco a su llegada. Y por supuesto, el arquitecto va a intervenir en eso. Acá tenemos un famosísimo arquitecto brasileño, Lúcio Costa, uno de los autores de Brasilia, cuyas primeras intervenciones van a ser en San Miguel. El peso que según el mismo Lúcio Costa tuvo la experiencia de San Miguel para ver cómo podía articular moderno y pasado, va a pesar fuertemente en su arquitectura posterior. De tal manera que, como ven, con todo esto nosotros, y ahora vuelvo, dijimos, tenemos que hacer algo. Esto es fascinante y está muy poco difundido mundialmente, muy poco difundido, inclusive mirando libros de antropología, la colección de Cambridge sobre Sudamérica, sobre los indígenas sudamericanos, del espacio guaraní tiene poquísimo, tiene un artículo de Silvano Eli, pero prácticamente todo el espacio está dividido entre las culturas andinas y las fueguinas. Y en el medio, y el Amazonas. Y en el medio está este espacio que dijimos, este va a ser el nuestro. Ahora, ¿cómo? Aunque hablamos mucho, la parte iconográfica nos interesa especialmente. Y empezando y buscando nos dimos cuenta que había una magnífica cartografía histórica, pero que no estaba puesta en relación con la cartografía contemporánea, muy difícil para el público general de leer, y que los mapas que había eran muy poco elocuentes para el público en general. Acá tenemos dos que me parece que son elocuentes. Uno construido por Jorge, simplemente cambiando los colores y poniendo un azul muy brillante a la red de ríos, empezamos a descubrir que toda esta parte de Sudamérica es más agua que tierra. Como duramente supimos en la ciudad de La Plata, cuando hace poco más de 2 años los ríos subterráneos salieron después de una tempestad inédita y el agua subió a más de 3 metros y mucha gente se ahogó. No es tierra, es agua. ¿Qué pasa si miramos de otra manera? Algo que, como ven en el mapa de Ruy Díaz de Guzmán, uno de los primeros que se hizo para ilustrar el libro de la Argentina, ven la importancia que tiene este camino de agua, los caminos que andan, como decía Pascal,
y después Alberti, comparando y la diferencia del mundo andino, que es un mundo en que las trazas quedan, los caminos quedan, y que por lo tanto los españoles utilizaron los caminos que los pueblos nativos habían construido, no solo los incas, aclaro, mientras que en la zona nuestra tenemos sobre todo como camino al río. Y acá, aunque no esté en escala, es mucho más elocuente que muchos mapas modernos. Dijimos, tenemos que reflexionar sobre eso. Pero ¿qué pasa? ¿Con qué nos encontramos? Con que había distintas duraciones en esta historia que tenemos que contar. Y en cada duración de la historia se ven cuestiones absolutamente distintas. Volvimos, y ahora está de vuelta de moda, a nuestro viejo Brodel. Y por eso en el primer workshop le pusimos el territorio en la larga duración. Ferdinand Brodel fue probablemente el primero que plantea: los historiadores nos estamos dedicando solo a la coyuntura, pero hay una historia mucho más grande, mucho más amplia, que también forma parte de la historia de los seres humanos. Por eso esta duración geológica, que podemos remitir a millones de años atrás, por eso Ofelia está aquí, por eso aparecen cuestiones como, por supuesto, hablando de agua, el acuífero guaraní. Ahora bien, estos tiempos largos también se construyen. Se construye como se construye una casa. No estamos hablando de verdad o mentira. Estamos hablando de hipótesis sobre hechos comprobados, que uno selecciona según el interés que tenga. Por ejemplo, acá hay un hermoso plano de Giraudo de 2003 sobre cómo se fue restringiendo la selva paranaense para quedar casi exclusivamente en el área de Misiones, y uno se pregunta si la geobiología tendría tal desarrollo si desde los años 70 no hubiera habido una inflexión ambientalista dentro del pensamiento general, y por lo tanto aparecen enfocados este tipo de temas. Voy a dejar para Martin Walter y para Ofelia Schneider para mañana la discusión sobre la construcción del acuífero guaraní, del que empezamos a oír hablar hace 10 años más o menos. No porque no existiera agua ahí, pero tal vez nadie se había fijado. Y las opciones y las interpretaciones son muy diferentes. En la revista que está por ahí dando vuelta, el padre Meliá vincula el acuífero guaraní con la tierra sin mar, por ejemplo. Ante esto dijimos, bueno, tiempos largos, también mirada moderna, duración media, duración política, económica, social. Acá estamos en tiempos de 100 años, estamos discutiendo cuestiones como las fronteras, protagonistas tan importantes también en cuestiones ambientales. El acuífero guaraní es transnacional. ¿Qué hacemos? Las divisiones bastante extrañas en ese momento, porque apenas se conocía el interior y sin embargo se determinó desde los tratados de Madrid y San Ildefonso la medida del Brasil y los límites del Brasil, mientras que el resto de América nos íbamos fragmentando. Acá lo vemos de esta manera, y todos nuestros discursos a favor de la unión chocan con esas fronteras graves. Por eso tratamos de pasar las fronteras. Fronteras duramente adquiridas, como vemos en este magnífico paisaje de guerra de Cándido López, de la guerra que, como la llamamos, Vilda, Iguazú, Grande, Triple Alianza o del Paraguay. Bueno, tiene varios nombres según el momento histórico. Duración media, que incluye algo que tiene poco desarrollo en otros países, como es la historia de la técnica. Si en este momento estamos pensando en el Paraná y si hay un plan
deseado, ¿no? El plan soñado de la Argentina, sí, es porque hace años en América se estuvo trabajando, años estoy hablando de la época de Humboldt, para trazar una especie de hidrovía que uniera efectivamente lo que los indígenas sabían que ya estaba unido, o casi unido: el Orinoco, el Amazonas y el Paraná-Paraguay. A partir de los postajes que los indígenas cruzaron. Si vieron Fitzcarraldo, ya saben de qué estoy hablando. Y finalmente, para llegar y no evitarlo, las contradicciones a las cuales esta historia, estos diversos cambios de sensibilidades, estas diversas perspectivas, no se enfrentan ahora. En ese punto tenemos, de un lado, los proyectos de plantas hidroeléctricas, algunas proyectadas, otras realizadas. El plano es del 85, pero vienen realizándose desde mucho tiempo atrás. Y la idea actual de que la represa, que en los 70 y los 80 parecía el sumum de la energía limpia, no debe ser construida. Entonces, estos son cambios de mentalidad que entran en la construcción de nuestro territorio. Y la muy pequeña escala, el acontecimiento. La persona, con la otra, el momento histórico de reunión. Nosotros teníamos varios, pero acá puse el más impresionante. El encuentro entre jesuitas. Y cuando pongo guaraníes, acá ya voy a decir que pusimos territorio guaraní, por el tema de la lengua, escrita por los jesuitas, pero nos referimos en general a todos aquellos grupos nativos que cuando llegan los españoles estaban viviendo acá. No necesariamente en armonía con los grupos guaraníes. Por ejemplo, no sé, los Kom, ¿no? En el lado argentino del Chaco y el Gran Chaco. Ya había grupos viviendo cuando bajan los guaraníes desde el Amazonas. Y entonces probablemente esta es una indígena tupí, pero cuyas costumbres son bastante parecidas y que también tuvieron su historia con la Compañía de Jesús. No voy a entrar en este detalle. Tenemos en este momento, hemos logrado reunir a magníficos historiadores del arte, etcétera, como para que nos hablen más adelante. Pero sí pensamos con Jorge ya que esto parecía el mundo y sus alrededores, para no extendernos, hacer cortes como si fueran cortes geológicos, según nos interesara en los distintos momentos históricos. Solo para terminar voy a dar el ejemplo de ciertas cosas que pensamos sobre el territorio guaraní para definir la importancia de este territorio. Ese era un momento. El segundo momento, indudablemente, era el momento que llamamos ilustrado, en donde avanza el conocimiento científico tal cual nosotros definimos ahora ciencia, y también las fronteras. En el tercer momento nos parecía especialmente interesante revisar desde una perspectiva ya histórica lo que fue el estado de bienestar, que confiaba tan firmemente en la técnica y en el avance científico, técnico, etc. Y el cuarto momento, desde 1970 hasta ahora. Todo con una mirada crítica que, es cierto, es un poco distante. Es distante como... Pero, bueno, yo no nací aquí para poder hablar, y todos los historiadores sabemos que la historia es, como dijo un inglés, un país extranjero. O sea que tenemos que mirar la historia con esa distancia, tratando de comprender algo que todavía no comprendemos bien. Por ejemplo, la computadora que después... Bueno, se me ha parado en... A ver.
No importa. Podemos... es una pena porque le iba a mostrar algunas cosas que son solo preguntas para que implican un problema de mirada. Y como distintos momentos históricos van a plantear distintas miradas sobre el mismo acervo iconográfico muchas veces. Voy marcando una por una. Ya terminé. No. Es esta. Ahí está. Esos son, estos que ven acá, son las primeras imágenes que aparecen sobre América de la imprenta de Brie, que son las más difundidas en ese momento y que todos ustedes conocerán. Primer fascículo que aparece, el paraíso, digamos, la base de todo un pensamiento europeo, Rousseau, por ejemplo, la idea del buen salvaje no degradado. Esto es lo que vio Colón. ¿Para qué se imaginan cuando llega Solís al Plata y se hacen un asadito con Solís? Ahí aparece una visión totalmente distinta y ahí tenemos la visión después del impacto del canibalismo, que sin embargo inicia, es el caso de Montaigne, el famoso artículo de Montaigne sobre los caníbales, inicia, podríamos decir, el relativismo cultural europeo. Montaigne dice, ¿quiénes somos nosotros para decir que ellos no pueden comerse ritualmente el enemigo? ¿O acaso nosotros tenemos otros rituales para matar a la gente? Pero bueno, es absolutamente sorprendente. Sorprendente es también la idea de Humboldt, que por primera vez coloca las culturas andinas al nivel de las greco-romanas, a pesar de su mirada europea. Esta era la idea muy prometedora de Humboldt, que por supuesto no resultó. Que el comercio y la ciencia, o sea, comercio, industria y ciencia le iban a dar la mano y ayudar a levantar al Inca para ponerse de pie. Por supuesto que esto no pasó, aunque era una idea bastante generalizada en la época, y me atrevo a recordar a nuestro Manuel Belgrano, ¿no? Sobre ese tema. Pero lo que pensaba Humboldt era que en estas tierras lo único que había era naturaleza. La cultura estaba en los Andes. ¿Por qué? Porque podía ver la huella de la cultura. Donde hay agua, a veces no queda otra cosa que la palabra. Y esta es una de las cosas por las cuales le pusimos guaraní. Lo que sí queda, aunque no exactamente igual al origen, es la palabra. Ahora bien, nosotros sabemos, ahora, hasta hace muy poco, que eran sociedades mucho más complejas de las que nosotros no las imaginamos. Pero estas versiones recién alcanzan a aparecer, no sé, hace 15 años atrás, con los sistemas de geoinformación. Sin embargo, la seducción de estas... esta foto me la mandó Bartomeu, es sacada por él. La seducción de estas sociedades dio letra, podríamos decir, a muchísimas posiciones, por ejemplo, no solo antropológicas, históricas, sino políticas. El famoso Pierre Clastre es uno de los grandes antropólogos que trabajó en el mundo guaraní. El título de su libro es La sociedad contra el Estado. Eran sociedades para él que se oponían a la complejidad jerárquica del Estado, ¿no? Y estamos en los 70, estamos en los momentos en que empieza la versión ecológica del mundo. Ni qué decir esto, y para acá salto a los tupís, la fuerza que tuvo la idea de canibalismo en las vanguardias brasileñas, ¿no? La maravilla de la versión de Oswald de Andrade y Tarsila de Amaral diciendo to be or not to be en lugar de to be or not to be, contra
contra todas las catequesis, contra la madre de los gracos, y al mismo tiempo, como solo me interesa lo que no es mío, me como todo. Sí, somos una cultura que absorbe todo y lo digiere a su manera. Esta película muy bonita que les recomiendo, Qué rico que era mi francés, sobre el libro de Hans Staden, del maravilloso Nelson Pereira dos Santos, del 71, termina con que no hay un acuerdo entre la indiecita tupí y el blanco, no se van de la comunidad. Lo que quería la chica era comérselo y relamarse bien, porque quería absorber todo de su propio amado. Una cultura muestra el contraste cultural y de paso en el 71 afirma la libertad en el Brasil, en un Brasil que estaba bajo dictaduras en ese momento. Como ven, todo este tipo de cosas nos interesaba muchísimo. El tema de la palabra era central y el poner algo espacial como territorio con algo, podríamos decir, espiritual, como la palabra, nos parecía fascinante. Hay mapas, el padre Walsh dibujó un mapa de los aproximadamente 8 millones de hablantes guaraníes y pensamos en la posibilidad de construcción con los especialistas de mapas lingüísticos, musicales, de prácticas artísticas, etcétera, que nos pueden decir mucho. Tanto como el mismo lenguaje, ahora escrito, no era un lenguaje escrito, era un lenguaje oral, por lo tanto es otra versión del mundo, aunque las palabras sean las mismas y la traducción sea aproximada. Es otra forma de vida, sin escritura, eso nosotros lo sabemos. Pero el esfuerzo de la escritura permitió que quedara, permitió que se extendiera, permitió que cuando Belgrano llega haga el manifiesto en guaraní y pueda ser leído también por los locales. Y permitió, por supuesto, una literatura posterior, increíble, basado en esto que fue transmitido en guaraní y en castellano sobre los pueblos guaraníes. No necesito decirles a ustedes el éxito acá y afuera que tiene la maravillosa frase "la tierra sin mal", que puede ser considerada tanto como el paraíso, como la tierra sin cultivar, que aparentemente es exactamente la traducción, como ser utilizado, como lo utilizó Roa Bastos nuevamente, como postura política, como en las películas, etc. Todo esto que es muy hermoso, y más, que no es tan hermoso, la romantización del guaraní, y por supuesto la dura vida de nuestros países que tuvieron, en el caso de Paraguay, la mayor cantidad de tiempo dentro de la dictadura. ¿Qué pasó con esa lengua en ese tiempo? Stroessner fue el que las puso en las escuelas primarias. ¿Cómo y por qué? Enigma entonces sobre aquellos pueblos de los cuales ellos tienen la palabra, o podrían hablar ahora, pero ya no son los mismos. Ojo, como yo no soy, obviamente, mi abuela italiana. La historia pasa. La historia pasa para todo el mundo y tenemos que pensar en eso. También tenemos, por eso nos interesaba, el otro protagonista de este encuentro son los jesuitas, que también nos parecen tan lejanos a nosotros y a la vez tan cercanos. A mí me encanta eso, esa imagen que presentada por la Orden hace poco, con el aniversario del nacimiento o la muerte de San Ignacio, el tema de lo global, ¿no? Y ahí hay también la Orden Jesuítica con un mapa. Siglo XVII, principal siglo de construcción de las misiones jesuíticas, XVII y principios del XVIII, desarrollo de la ciencia, los primeros antropólogos, geólogos, naturalistas globales, fueron los jesuitas, mientras estaban en Paraguay. También habían ido a la China, que está el famoso Matteo Ricci, un magnífico arquitecto, a Persia, etc., gracias a una filosofía
más adaptativa que otras órdenes, habían entrado en relación con mundos absolutamente distintos, decían que eran muy modernos, y habían hallado en la propia teología algunos puntos para afirmarse en esta misión. Las semillas de la palabra, del verbo divino, habían caído en todas partes. Qué mejor que el guaraní con las palabras vestidas de naturaleza, creo que decía Montoya. Conocimientos técnicos increíbles, acá tenemos sobre todo el tema del agua, de la hidrología, Ofelia lo sabe, se desarrolla increíblemente en esa época, y cuando hablamos de mundo global tenemos que empezar a pensar que el mundo global empieza ahí, no anteayer como pensábamos nosotros, ¿no? Lo global viene de antes. Y para terminar, esto global significa el contraste. En ese momento lo que significó fue el encuentro con gente de las cuales, entre gente que no tenía noticias uno del otro. Esto nunca más va a ser. Ya está, digamos, el mundo es poco, está cerrado. El mundo es poco es una frase de un español de la época de la conquista. ¿Cómo, por así decirlo, se encontraron con una imagen, según cuenta el mito, leyenda o historia? Roque González, con la imagen de la Virgen tal vez de este estilo alto peruano, y sin otra cosa que eso y unos instrumentos musicales, y sabemos que también la música no es común para todos los pueblos, con grupos que, en este caso es una Dubea de Lévi-Strauss, otro de los grandes constructores de nuestra idea de los nativos americanos, que no tenían representación mimética, no querían, tenían otro tipo de representación. La palabra era fundamental, no escrita, la memoria era fundamental para la orientación espacial también. Y entonces acá viene el final. El final es que en una generación, eso lo sabemos, hay una generación de mestizos, artesanos de primera línea, escritores de primera línea, de los cuales conocemos algunos de los andinos, cartógrafos, sabemos que este es un mapa seguramente construido por los indígenas. Y acá dije, bueno, algo en común tiene que haber habido para que sea tan rápido. No estamos en dos extremos, ¿no? Todos éramos seres humanos, aunque tengamos distintas formas de ver las cosas. Y me preguntaba, y seguía al famoso Avi Warburg, que trabajando con los grupos Pueblo en el sur de Estados Unidos y sobre la importancia de la serpiente, señaló el paralelo entre los mitos griegos antiguos. Hay 10 metáforas, 5 metáforas, ¿cuántas decía? El río. Nuestras vidas son los ríos que van a dar a la mar, que es el morir. Esa metáfora está en toda la poesía, desde Nahuatl hasta China. El río como movimiento, el río como las vidas, etc. La transformación, los animales de agua vinculados con este mundo que uno a la vez lo fascina y lo considera materno, pero que también es oscuro, difícil, porque no nos deja estar tranquilos y no morirnos, sabemos que el agua es la muerte lenta. Y lo más interesante, cuando les mostré ese río, es que según Tish Escobar, en realidad no es la forma serpentina lo que en el caso de los grupos guaraníticos y tupíes era importante, incluso los grupos huichís y otros nativos de las tierras bajas, como les dicen los antropólogos, sino la superficie. Algo que en Occidente jamás nos hubiéramos esperado y que para los arquitectos siempre fue algo relativamente secundario hasta hace poco que empezó a trabajarse con el tema del tejido. Si hay alguna mímesis, hay la mímesis de una superficie, ¿no? En el caso de la serpiente. Y entonces, para terminar, un hermoso
mail que me mandó una vez Bartomeu, y yo le dije, Bartomeu, ¿qué palabras hay sobre el río? ¿Cómo se dice? ¿Cuáles son los nombres? Entonces me mandó toda una lista larguísima porque estaba escribiendo el libro de Ruiz de Montoya, por eso la cita. Pero casi todas las definiciones del río tenían que ver con los colores, con la superficie, etcétera, etcétera. Lindísimo. Y la belleza con el brillo, el color, el deslumbramiento, no con la forma. En Occidente la belleza es la forma. Y entonces acá se produce un encuentro magnífico entre los deslumbrantes, los hijos de la tierra donde brilla la luna, en Villa Occidental, y la parte más culta, digamos, en ese momento histórico, científica también, de Occidente, ¿no? Y terminan en esta especie, hice una relación con las sirenas. Este friso es el cruce entre estas distintas imaginaciones. Creo que estas mezclas y estos cruces siguieron. Les di este momento histórico como ejemplo. No pensamos atarnos a este momento. Pensamos llegar hasta ahora, por eso, bueno, los invito a seguir esta tarde. La historia va a ser importante, pero mañana también van a ser importantes las cuestiones técnicas y ambientales y también arquitectónicas. Y el viernes vamos a ir a por el arte directamente, sobre todo las artes visuales y musicales. Así que muchas gracias y bueno, espero no haber sido